Dragon Ball es uno de los animes más icónicos y por ello a lo largo de los años ha habido muchos juegos de distintos tipos y modos de juego. Sin embargo, no les hablaré de esos juegos, me centraré en tres grandes juegos contemporáneos que tenemos actualmente y que los puedes jugar con facilidad en Steam, PlayStation, los Xbox y Nintendo Switch. Los juegos de los que le hablaré son Dragon Ball Kakarot, Fighter Z y el más reciente Dragon Ball Sparking Zero. Si bien lo central de estos juegos son las peleas, cada uno tiene un enfoque distinto que te gustará más o menos según lo que busques. Después de tantos años, al fin tengo los tres. Empecemos por Dragon Ball Kakarot. Este juego está disponible para Steam, los Xbox, Nintendo Switch y PlayStation 4 y 5. Y si tienes la versión de PlayStation 4, puedes hacer el upgrade a PlayStation 5 gratis. El juego base está totalmente centrado en las sagas de Z, desde el arco de los Saiyajin hasta el arco de Majin Buu, y verás todos los momentos icónicos de la saga Z, representados con un excelente estilo de cel shade, y sin duda las cinemáticas son de lo mejor de este juego. Eso sí, este no es un juego lineal, es más un mundo abierto, donde podrás explorar muchos de los lugares que hemos visto en el anime. En el mapa tendrás coleccionables, las misiones principales y secundarias, y lastimosamente varias de estas misiones secundarias son muy repetitivas. Suelen consistir en peleas con un personaje o un NPC random, o te dan una lista de objetos que debes de buscar y entregárselos, aunque si es muy repetitivo, algunas de estas misiones aportan mucho lore sobre el mundo de Dragon Ball. Por ejemplo, hay una misión en la que debes ayudar al androide número 8, y este te explica que los dinosaurios y otras megafaunas del mundo están en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada, y que intenta crear hábitats seguros para estos, y que se pueden preservar. Esto nos explica por qué conforme va avanzando Dragon Ball Z y posteriormente en Super, muchos de estos animales ya no se suelen ver. ¡Revivan el server! Y habrá más misiones similares que aportan muy buena información sobre el mundo y algunos personajes, pero ciertas misiones secundarias estarán disponibles en ciertos momentos de la historia. Es decir, si estás en la saga de Majin Buu y hay varios NPCs random que tienen misiones para ti, y aunque las hayas aceptado y dejado para después, si avanzas en la historia principal hasta el punto en que Majin Buu elimina a todos los humanos del planeta, dichas misiones secundarias dejarán de estar disponibles. Por lo que si quieres completar todo o ir viendo todo lo que ofrece el juego, no vayas tan rápido con las misiones principales. Pero en el juego tienes distintos personajes controlables y otros que sirven de apoyo. El grupo es de 3, el que estás usando y los otros a los que les puedes dar comandos, los cuales tienen su propio sistema de nivel, árbol de habilidades, pasivas y una sección para equiparlas. Para desbloquear y adquirir esto debes subir niveles de tus personajes y obtener orbes Z de varios tipos. Todo esto lo consigues completando misiones principales y secundarias, las cuales a su vez también te pedirán ciertos requerimientos, como un nivel mínimo de personaje. Sin embargo, hay otras habilidades que se desbloquearán en zonas de entrenamiento en las que debes superar una pelea. La forma en que peleas es muy similar a un Fighting Arena. Tienes un botón para ataque cuerpo a cuerpo, uno para esquivar, otro para lanzar ráfagas de ki, y con los gatillos más un botón adicional usas ataques especiales. No esperes poder hacer combos complejos o un sistema de peleas profundo, no es el caso, y el juego no apela a eso. Esto a mí no me molesta, pero habrá algunos a los que sí. Puedo entender que quieran algo más técnico y complejo, pero este juego no tiene nada de eso. Lo que a mí no me gusta y me daba la sensación de que no me divertía por momentos es justamente todo este sistema de niveles y habilidades, porque cuando estás recorriendo el mundo abierto siempre te perseguirán NPCs hostiles para pelear. Esto aparte de que suele ser molesto, no me gusta que escalen de nivel junto a mis personajes, debido a que no es muy lógico que Goku, un Super Saiyajin Dios, no pueda destruir a un robot con un Kamehameha, y la variedad de enemigos es inexistente. Y lo malo es que debes farmear mucho XP para adquirir las mejores habilidades y farmear aún más si las quieres mejorar. Para mí sin duda es lo que más me disgusta de este juego. Además destaco que tiene muchos DLCs. Muchos de estos son adaptaciones de otras historias de Dragon Ball, como el episodio especial de Trunks del futuro, la historia de Bardock y los infames Power Awaken, que son una serie de peleas con los que desbloqueas el Super Saiyan Dios y Blue. Así es, peleas. Con estos DLCs no adaptan la historia del anime o las películas, solo se enfocan en darte transformaciones de habilidades y una boss fight. El juego base, aunque con carencias, me parece muy bueno.
y lo recomiendo mucho, pero todos los DLC sin duda cómprenlos en descuento, ya que aparte de la historia el resto del contenido no es lo suficientemente bueno como para pagar el precio completo. Lugar, felicitaciones, don Cangrejo. Gracias, me gusta el dinero. Pero ahora hablemos de Dragon Ball FighterZ. Este juego es muy distinto a Kakarot en muchos apartados y con un enfoque distinto, y lo pueden jugar en Steam, los Xbox, Nintendo Switch y en PlayStation 4 y 5. Y si tienes la versión de Play 4, puedes hacer el upgrade a PlayStation 5 totalmente gratis. Para empezar, es un juego de peleas en 2D y no es de mundo abierto. Inicias en una sala donde puedes ver muchas actividades. Una es el entrenamiento para aprender lo básico y combos avanzados. Tienes un modo historia, un modo arcade, un modo de combate local para jugar con un amigo o la CPU, y finalmente uno para peleas en línea. Primero hablemos de la historia. Esta no adapta ninguna historia del anime o manga de Dragon Ball Z o Super. Y son 3 sagas, la Saiyajin, la saga de los villanos y la saga de los androides. Y por como lo indica el nombre, cada saga veremos la historia desde la perspectiva de los Saiyajin, o sea Goku y Vegeta, los androides como 18 y 17. Todo esto se desarrolló por un plan de venganza de la Patrulla Roja que salió mal. ¿Otra vez tú, güey? Así es, otra vez ellos. Pero esta vez llevado a cabo por un personaje nuevo y que hace su aparición por primera vez en este juego y que muy pocos conocen, y es el Androide 21, otra creación más del Dr. Gero, y básicamente ella será la antagonista. Y les seré sincero, a mí no me gusta el modo historia. Androide 21 es muy interesante y sin duda me gustaría ver el personaje en algún arco canon del anime o manga, pero la forma en que se va contando la historia y las justificantes que dan para el modo de pelea que tiene el juego es muy absurdo y malo. Y todo el recorrido de la historia se da en un mapa donde debes ir derrotando a los clones malvados de personajes como Goku, Krillin, y los aún más malvados Freezer y Kid Buu. En un inicio dices no está mal, pero para la hora 3 se vuelve aburrido, pero sobre todo repetitivo, ya que lo único que va variando en las peleas es que esta vez debes derrotar a Krillin por 10ª vez, pero en esta ocasión es nivel 50. No le niego a la campaña que después de alguna pelea hay cierto diálogo e interacción entre los personajes que son interesantes, pero no justifican todo lo demás. Sin duda para mí es lo más negativo. El arcade, el multijugador o el local, donde lo principal es la pelea, el juego es muy divertido, no solo por jugar, sino por lo visual y espectacular, que pueden ser ciertas habilidades especiales y combos, y tiene detalles como los finales destructivos o dramáticos. La cantidad de personajes que tienes disponibles es un poco limitada, por decirlo de algún modo. El juego base tiene 24 personajes, y si sumas todos los DLCs, son 48 en total. El detalle con esto es que la gran mayoría son Goku y Vegeta, o sus variantes fusionadas. Por la percepción quizás no sientas que tengas una gran variedad, pero si bien a mí tampoco me gusta que todo sea Goku y Vegeta, especialmente cuando Dragon Ball tiene muchos personajes, pero ninguno de estos personajes se juega del mismo modo. Cada uno tiene sus propios combos, movimientos especiales y habilidades. También cada uno tiene sus propias animaciones y movimientos. Y esto hace que tanto el combate local como el multijugador en línea hayan hecho que este juego se convierta en uno competitivo. En este juego cada combo y habilidad de personaje está balanceado. Con todo esto no estoy diciendo que solo es para jugar de forma competitiva, lo puedes jugar de forma casual sin problemas, pero sin duda el enfoque de este juego es el competitivo, para las personas que suelen aprenderse el derecho de rever los combos y habilidades de un personaje en un juego de peleas. Más allá de eso no ofrece más contenido, ya que sus DLC son personajes adicionales para jugar, no hay expansiones de historia o modos de juego adicionales. Incluso desde 2022 no se ha comentado nada sobre más DLCs de personajes o algún contenido extra. Después de muchos años llegó la continuación de un juego que muchos estaban esperando, el Tenkaichi 4, digo Sparking Zero. El juego base ya cuenta con 186 personajes jugables, en los cuales incluyen sus transformaciones y fusiones, por eso es que hay como 17 Gokus, La cadena del mono. El puño del mono. El mono. pero aún así hay muchos otros personajes de Z y Super. También hay unos de GT y personajes de las películas. Respecto a personajes, muchos de los icónicos ya están aquí,
pero aún así hacen falta, y por supuesto que hay confirmados 3 paquetes de DLC de personajes centrados en Daima y la película Super Hero, y obvio que habrá más DLCs y contenido para este juego, el cual está disponible para Steam, Xbox Series y PlayStation 5. Lo principal y el motivo por el cual muchos compraron este juego fue por las peleas, ya que es lo que más se apega a lo que vimos en el anime o los dibujos del manga, y Sparking Zero, al igual que Dragon Ball Z Kakarot, es un fighting arena. Sin embargo, aparte de los botones básicos de ataque y lanzar ki, hay varias mecánicas de contraataque, esquive y movimientos que le dan un poco de complejidad, y si lo llegas a aprender, definitivamente podrás ganar con facilidad una pelea contra la IA o contra un jugador en línea. Pero con esto no estoy diciendo que esté al nivel de complejidad de Fighter Z. Los botones para combos y movimientos son los mismos para los 184 personajes. Eso sí, cada uno tiene su propio set de movimientos y ataques especiales. Pero destaco que los personajes de Sparking Zero no están balanceados. Es decir, si tú eliges a Bills, el dios de la destrucción, y tu oponente es Krillin, todos sus ataques le causarán mucho daño, y lo mismo aplica para otros personajes poderosos como Whis, que es capaz de esquivar automáticamente. Cierto, esto no es justo, pero los desarrolladores ya han dicho que quieren respetar las escalas de poder de los personajes, o mejor dicho, no van a balancear a los personajes. Pero aparte de las peleas en línea contra la IA y los torneos, hay un modo historia, donde jugarás las principales peleas que tuvieron los personajes a lo largo de Dragon Ball Z y Super. Este modo historia solo estará para 8 personajes, y como mencioné, se enfoca en las peleas principales. No esperes que te cuenten con detalle la historia que hemos visto en el anime, y tampoco cuenta con cinemáticas. Suelen ser diálogos con fondos estáticos. Esto es lo más flojo del juego sin duda, ya que le quita mucha emoción a múltiples momentos icónicos. Pero algo que sí me gustó mucho de este modo de campaña son los what if. Por ejemplo, ¿qué tal si Vegeta no se deja controlar por Babidi? ¿Qué tal si Trunks del futuro se queda en el presente y va al torneo del poder? Tiene muchas líneas alternativas que son interesantes y causa curiosidad por ver. También da un aire fresco a la historia de estos personajes que hemos visto múltiples veces. Eso sí, el juego no te dice qué o especifica cómo obtener estas historias alternativas, pero la mayoría de ellas consiste en derrotar a un enemigo antes de, por ejemplo, 4 minutos o aguantar la pelea durante 3 minutos. Y hay ciertas peleas que pueden resultar muy desafiantes y te tomarán un tiempo superarlas y aprender algunas mecánicas del juego. Y al completar estas peleas obtendrás trajes alternos y desbloquearás personajes para jugar en línea o contra la IA. Y algo que me gusta mucho es que no es necesario tantas horas de farmeo para desbloquear los personajes, especialmente si haces las campañas. Y algunos personajes tienen skins o accesorios que esto es puramente estético, pero esto sí toma un tiempo de conseguir, sí tendrías que dedicar horas adicionales. Entre lo más negativo estaría el menú de selección, de personajes principalmente, por personajes como Goku, Vegeta o Freezer que abarcan mucho espacio por sus transformaciones, y que no tiene pantalla dividida, al menos no para todos los escenarios. Puedes jugar junto a un amigo en pantalla dividida solo en la habitación del tiempo. Es bastante limitado, pero se puede. Sin embargo, en PC ya hay un mod que te deja usar todos los escenarios en pantalla dividida. Para consolas no hay ninguna alternativa de momento. Y en lo gráfico es espectacular. La destrucción de los escenarios, los efectos de los ataques especiales y la iluminación dan un gran espectáculo visual. Y claro, el estilo de arte entre el dibujo y realista de los escenarios les quedó muy bien. Lo único que hace falta para este juego son los finales destructivos, como en los juegos anteriores, que podías terminar con tu oponente con un ataque especial y una breve cinemática. Sparking Zero, Kakarot y Fighter Z, los tres son juegos muy buenos, de lo mejor en Dragon Ball, pero cada uno tiene un enfoque distinto y eso hará que te guste más o menos. Como mencioné durante este video, si buscas una adaptación detallada de la saga Z de Dragon Ball, la mejor opción es Dragon Ball Z Kakarot. El enfoque del juego es la historia, con cinemáticas y las respectivas peleas de cada saga, totalmente enfocado a un jugador. Pero si buscas una opción más enfocada a peleas y es competitivo, lo mejor será optar por Dragon Ball Fighter Z. Tiene un modo para un jugador, pero su enfoque es el multijugador en línea y el competitivo. Cada persona está balanceado y tiene su propio set de movimientos. O si buscas peleas más casuales, más al estilo Dragon Ball, con todos los personajes posibles,
pues sin duda la mejor opción será Sparking Zero. Su jugabilidad es más fácil de aprender, tienes a muchos personajes de Dragon Ball y tiene mucho contenido para un jugador, y tiene multijugador, es el más balanceado de todos. Y eso sería todo. Ya hablé de lo más importante y en lo que destaca cada juego. Sin duda recomiendo los 3 juegos, son de lo mejor en juegos modernos de Dragon Ball en la generación actual de consolas. Quizás lo más negativo para nuestra región sobre estos juegos es que no tienen doblaje a nuestro idioma, solo en subtítulos y textos, por lo que tendrás que jugarlos con doblaje japonés o en inglés. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios, o si ya jugaste alguno de estos juegos, comenta qué opinas de ellos. ¿Cumplieron tus expectativas o te decepcionaron? Gracias por ver el video y feliz año nuevo a todos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.